Episodio 1, y Dios la escuchó gemir. Padre, he pecado, pero no vengo a arrepentirme. Vengo a repetirlo. El confesionario olía a incienso y a miedo. Era miércoles por la tarde. Nadie debía estar allí, pero ella entró sin tocar, sin esperar, como si aquel cubículo fuera suyo desde siempre. El padre Matías, joven, disciplinado, aún en ayuno, sintió la presencia antes que la voz. Algo en el aire cambió, más cálido, más denso, como si lo sagrado se estuviera desnudando. Confíese, hija, dijo él, con tono firme, pero la voz que respondió no era temblorosa. Era líquida, decidida, casi orgásmica. Ayer sentí a Dios dentro de mí, pero no como ustedes lo enseñan. Lo sentí mientras me tocaba, entre lágrimas, diciendo su nombre entre gemidos. Matías se quedó en silencio. Ella continuó. No recé, me abrí, no me arrodillé, me arqueé, no dije amén, dije más, y sentí que él escuchaba, que él se movía dentro. El sacerdote tragó saliva. Su sotana apretaba el cuello como una soga. Estaba siendo tentado, o testigo de una nueva revelación. ¿Y vienes a pedir perdón?, logró preguntar. Ella se rió suavemente. Un suspiro que atravesó la rejilla. No, vengo a preguntar porque él no me detuvo. Porque me dejó llegar tan profundo. Y porque cuando llegué sentí que alguien me respondía. Un trueno lejano sacudió la capilla. Algo, allá afuera, también escuchaba. Padre Matías no sabía si debía expulsarla o confesarle su propio estremecimiento. Porque en ese momento, ya no estaba solo al otro lado del confesionario. Dios también estaba allí. Y por primera vez, no parecía escandalizado. Parecía curioso. Episodio 2, el suspiro que rompió el voto. El padre Matías no durmió esa noche. No rezó, no comió, no habló, solo recordaba. Recordaba la voz, el aliento contenido entre las rendijas del confesionario. Las palabras que parecían ungidas no por el Espíritu Santo, sino por un placer que ningún dogma podía nombrar sin arder. Y lo peor no era lo que ella dijo. Lo peor fue lo que él sintió. Porque mientras ella describía aquel instante, ese orgasmo invocado con el nombre de Dios en los labios, su cuerpo reaccionó. Una pulsación, un temblor, un deseo tan profundo como cualquier oración que hubiera hecho desde el seminario. La mañana siguiente, Matías la buscó entre los bancos de la iglesia. Pero no estaba. Solo encontró una nota, escrita a mano, dejada sobre el cojín del primer banco. Volveré el viernes. Esta vez con más verdad. Él apretó el papel con fuerza, como si contuviera herejía. Oh salvación. Esa tarde, Matías subió al altar para celebrar misa. Pero al elevar la hostia, sus dedos temblaron. No por nervios, por memoria, por deseo. Y entonces la vio, sentada al fondo, piernas cruzadas, cabello suelto, vestida de blanco, la mujer del confesionario. Sus labios no se movían, pero sus ojos hablaban. Y decían, sígueme. La misa terminó. Los fieles se fueron. Pero él la siguió. La encontró en el pasillo lateral, entre vitrales y sombras. Ella se acercó. A centímetros. El aliento de ambos chocaba como incienso y fuego. ¿Aún quieres confesarme?, preguntó ella. Él no respondió. Porque en ese instante, Matías rompió su voto. No con un beso, sino con un suspiro. Un suspiro que no nació del cuerpo, sino del alma que, por primera vez, quería pecar para sentir a Dios más cerca. Episodio 3, cuando su fe empezó a gotear. El padre Matías no recordaba haber cerrado los ojos. Solo supo que, cuando los abrió, ella ya no estaba frente a él. El pasillo lateral de la iglesia estaba vacío. Pero su aroma seguía allí, una mezcla de perfume dulce y pecado no nombrado. Se apoyó en la pared, su sotana empapada de sudor, su aliento quebrado, y en su pecho culpa y hambre al mismo tiempo. Pero entonces, notó algo, una gota, pequeña, deslizándose por el reclinatorio del confesionario. Matías se acercó, confundido. No era agua bendita, no era cera, era una gota de humedad tibia, translúcida y profundamente humana. La tocó con la yema de los dedos, y en cuanto lo hizo, su cuerpo se estremeció como si lo hubiera tocado el espíritu. Pero no el que conocía, sino otro. Uno más antiguo, más íntimo, más carnal, y una frase se formó en su mente, sin que él la pensara. Hay oraciones que no se dicen con la boca. Esa noche, Matías no durmió en su celda. Entró al templo vacío.
Encendió una vela y se sentó dentro del confesionario. No para escuchar, sino para esperar, porque sabía que ella volvería. Porque lo peor no era que hubiera sentido algo prohibido. Lo peor era que quería volver a sentirlo. Y mientras el silencio cubría las paredes, como un manto de sal sobre una herida, el padre Matías rezó una última vez. Dios mío, si estás ahí, no me mires esta vez. Escúchame gemir, como ella. Episodio 4, el jadeo que se convirtió en plegaria. La madrugada encontró al padre Matías despierto, atrapado entre dos silencios, el de su conciencia y el del confesionario vacío que aún olía a deseo. No sabía su nombre, no sabía si era devota, pecadora o visión. Solo sabía una cosa, ella hablaba con Dios de una forma que él jamás había aprendido. Ese viernes, como prometió, ella regresó, pero no entró como penitente. Entró como si volviera a casa. Vestía de negro, nada llamativo, pero su cuello descubierto, sus muñecas libres y su paso lento hacían temblar las velas encendidas. Entró al confesionario sin decir palabra. Él la reconoció al instante. Su respiración lo delató. Estoy lista para confesar, más profundo, susurró ella. Y la rejilla tembló. Matías tragó aire. Te escucho. Hija. No, padre, hoy. Usted me va a sentir. El silencio se volvió cómplice. Ella no habló más. Solo inhaló profundo. Y exhaló lento. Un jadeo apenas contenido. Un temblor que traspasó la madera. Y entonces, él lo sintió. Cada suspiro de ella era una oración sin palabras. Una plegaria desde el vientre. Una invocación hecha con placer. Matías cerró los ojos. La sotana le quemaba. El crucifijo sobre su pecho latía como si también dudara. ¿Esto es pecado?, preguntó él. Y la voz al otro lado, tan suave como el incienso. Si Dios habita en nosotros, ¿quién dijo que no le gusta escucharnos gemir? Las paredes del confesionario crujieron. No por el peso de la lujuria, sino por la fuerza de una fe que empezaba a desnudarse. Y esa noche, Matías no absolvió a nadie. Solo se permitió ser tocado por una plegaria, que no pedía redención. Solo presencia. Solo piel. Solo Dios, jadeando en la oscuridad. Episodio 5, el gemido que se escondía entre los salmos. La misa del domingo fue breve. El padre Matías habló con voz quebrada, sin mirar a los ojos de los fieles. El cáliz tembló entre sus manos. No por nervios, sino porque, desde que la escuchó gemir al otro lado del confesionario, ya no podía recitar un salmo sin imaginar su nombre escondido entre las letras. Ella no volvió esa noche, ni la siguiente, pero su ausencia era una presencia en sí misma. Cada vez que Matías entraba al confesionario, el banco aún guardaba su aroma. Y cada noche, al cerrar la capilla, una vela se encendía sola. La misma, siempre la misma, justo detrás del altar, hasta que llegó el miércoles. Ella entró sin aviso, como el primer día, pero esta vez no se sentó en el confesionario. Se arrodilló en el altar. Matías la vio desde la sacristía, el corazón golpeándole el pecho como si fuera campana mayor. Ella levantó la cabeza, lo llamó con la mirada, y él obedeció. Subió, paso a paso, como quien sube a la cruz. Ella no lloraba, ella lo esperaba. Padre, no vengo a confesarme, vengo a hacer que usted también crea, pero no en reglas, sino en lo que su cuerpo está pidiendo a gritos. Matías no respondió, pero su aliento, agitado, lo traicionaba. Entonces, ella tomó su mano y la llevó hasta su pecho, cubierto apenas por la tela negra de su vestido. ¿Lo siente? Late como un salmo, pero uno que nadie se atreve a leer en voz alta. El templo entero quedó mudo. Las estatuas no miraban, las velas no parpadeaban, solo ellos. Y entre su piel y su fe, nació un gemido, no de placer, sino de liberación. Y Matías entendió, por fin, que a veces, el pecado no toca la puerta. Se arrodilla y ora. Episodio 6, el cuerpo que susurraba versículos. La capilla cerraba a las 10. Pero ese jueves, a las 11:17, aún había alguien de rodillas en el altar. Matías no podía moverse. Estaba frente a ella, a centímetros, viendo cómo sus labios se entreabrían no para pecar, sino para recitar una plegaria que no aparecía en ningún libro. Una plegaria escrita en la curva de su espalda, en el temblor de su ombligo, en la manera en que respiraba cada palabra sin voz. Ella no lo tocó, no hizo falta, porque su cuerpo entero decía lo que su boca callaba.
Una confesión sin culpa. Sin castigo. Solo revelación. ¿Tienes miedo, padre?, preguntó ella. Sin moverse. Tengo fe, y no sé si eso es peor. Ella sonrió, y colocó una mano sobre su propio pecho, donde el corazón marcaba un ritmo más lento, como si cada latido fuera una página que se deshojaba. Hoy no vengo a provocarte. Hoy vengo a enseñarte cómo se reza con todo el cuerpo, cómo se hace temblar a Dios desde dentro. Matías cerró los ojos. Escuchó, no con los oídos, con la piel. Y en ese instante, su sotana cayó al suelo, como una piel vieja que ya no representaba lo que sentía. Se sentó frente a ella, desnudo de orgullo, desnudo de doctrina. Ella se acercó, sin tocarlo. No te voy a salvar, pero voy a hacerte sentir lo más cerca del cielo que hayas estado jamás. Las paredes del templo no se rompieron, pero por primera vez, comenzaron a sudar, como si los muros también quisieran rezar con piel, y no con piedra. Episodio 7, la noche en que el altar no los rechazó. Las campanas no sonaron. Esa noche, el templo decidió callar. Los santos en las paredes bajaron la mirada. O quizás, la subieron, porque lo que ocurría en el altar ya no era misa, ni ceremonia. Era algo más antiguo, más puro, más humano que todo lo divino. Matías yacía frente a ella, no como sacerdote, sino como hombre, como creyente de un evangelio que aún no había sido escrito. Un evangelio de piel, de respiración, de estremecimientos que no buscaban perdón, sino presencia. Ella no lo tocaba, solo lo miraba, y esa mirada lo deshacía. ¿Sientes que estás cayendo?, susurró. No, siento que por fin estoy descendiendo hacia mí. Ella se acercó. Su vestido apenas rozaba el suelo. Su piel irradiaba un calor que no venía del cuerpo, sino de la fe ardiendo por dentro. Colocó sus rodillas sobre el mármol del altar. Abrió sus brazos como en cruz. Y comenzó a hablar, pero no a él. Al altar. Esta vez no te pido nada. Solo vengo a entregarte todo lo que soy. Sin ropa, sin culpa, sin permiso. El aire cambió. El templo se volvió más estrecho, más íntimo, como si los ladrillos también tuvieran oído, y quisieran escuchar ese gemido que no era placer. Era palabra viva, era oración mojada, era clímax con nombre de Dios. Matías, temblando, se arrodilló detrás de ella, y justo antes de tocarla, susurró, si esto es condena, que sea eterna, pero contigo, así, rezando con cada rincón del cuerpo. Y cuando por fin se unieron, el altar no los rechazó, los sostuvo, como si hubiera estado esperando esa oración desde siempre. Episodio 8, el orgasmo que partió la cruz. Nadie supo por qué ocurrió, pero cuando la primera campanada marcó las 3 de la madrugada, la gran cruz de madera del altar mayor cayó. No por un temblor, no por viento, cayó como si ya no pudiera sostener más silencio. Y al mismo tiempo, dentro del templo, 2 cuerpos seguían orando a su modo. Ella sobre él, Matías dentro de ella, ambos ardiendo sin culpa, sin doctrina, sin escapatoria. Cada movimiento era una palabra no escrita, cada gemido, un salmo censurado, cada jadeo, un acto de fe que ni los ángeles entendían. ¿Lo sientes?, murmuró ella, arqueándose con el cuello hacia atrás. No estás pecando, estás recordando. Matías no respondió. No podía. Estaba perdido en un orgasmo que no venía del cuerpo. Venía del alma. Venía de ese lugar sagrado donde nadie más había llegado. Ese lugar donde Dios ya no castiga. Donde solo observa y se estremece. Y fue entonces, justo cuando ella gritó su nombre, no el de Matías, sino otro, más antiguo, más profundo, que la cruz se partió en 2. Un crujido seco. Un eco que viajó hasta las torres del campanario. Los vitrales no se quebraron, pero una lágrima de la Virgen tallada en piedra descendió por su mejilla. Ella se quedó en silencio. Él la abrazó, como si acabara de nacer. Y por primera vez, en toda su vida, Matías no sintió miedo. Sintió verdad, porque esa noche, no rompieron un voto, abrieron una grieta en el cielo. Y algo o alguien estaba empezando a mirar. Episodio 9, la carne que comenzó a predicar. El domingo llegó, y por primera vez, el padre Matías no subió al altar. Se sentó entre los bancos, como uno más, con la sotana arrugada, las manos limpias, y los ojos llenos de algo que ni el evangelio podía explicar. Todos lo notaron, pero nadie se atrevió a preguntar.
La misa comenzó sin él. Un diácono lo reemplazó. Torpe, nervioso, leyendo versículos que ya no sonaban igual, porque algo en el aire había cambiado. Ella estaba allí, vestida de blanco, sentada en la última fila, las piernas cruzadas, los labios cerrados, pero todo su cuerpo hablaba. Matías la miraba con devoción. Y en ese momento, entendió, no era él quien debía predicar, era ella, porque su piel había dicho más en una noche que él en 10 años de homilías. Cuando terminó la misa, nadie se fue, ella se puso de pie, caminó hasta el centro, y sin subir al altar, habló. Esta semana, toqué a Dios, no con palabras, con gemidos, con lágrimas, con placer que no pedía permiso. La iglesia entera guardó silencio. Nadie la interrumpió, ni siquiera el diácono. Y Dios me escuchó, no me juzgó, solo respiró conmigo. Y eso fue más sagrado que cualquier doctrina. Una anciana comenzó a llorar. Un joven cerró los ojos. Una madre abrazó a su hija. Todos lo sintieron, porque no hablaba como pecadora. Hablaba como quien ha sido tocada por algo que arde y salva al mismo tiempo. Matías se puso de pie, no para callarla, sino para seguirla. Y cuando ella lo miró por última vez esa mañana, él supo que el sermón no había terminado. Apenas comenzaba. Episodio 10, el templo que aprendió a excitarse. La noticia se esparció como incienso encendido. Una mujer habló de su orgasmo en la casa de Dios. Pero no fue escándalo. Fue eco, porque lo que había comenzado como una confesión, ahora ardía en los pasillos de otras iglesias. Mujeres que nunca se atrevieron a tocarse empezaron a rezar con las manos sobre su vientre. Sacerdotes que predicaban con rigidez ahora temblaban al ver un cuello desnudo. Y en el centro de todo, ella, la que no pidió perdón, la que no cerró los ojos para fingir pureza, la que gemía con el nombre de Dios entre los labios, y hacía que él bajara a escucharla. Matías ya no era el mismo. Seguía usando sotana, pero ya no predicaba como antes. Ahora hablaba desde otro lugar, uno más oscuro, más íntimo, más real. Esa noche, cuando ella entró de nuevo al templo, los vitrales reflejaron su silueta como si fuera parte del altar. Se arrodilló, pero no para rezar, para invocar, y lo hizo con el cuerpo entero. Movimientos suaves, respiración profunda, espalda arqueada como una catedral viva. Muslos apretados en oración silenciosa. Y de sus labios, un suspiro que no pedía cielo. Lo obligaba a bajar. Matías, desde la sacristía, no resistió más. Entró, cerró las puertas, y se arrodilló frente a ella. ¿Esto es fe?, preguntó, con voz temblorosa. Ella lo miró, y sin tocarlo, lo encendió. No, esto es verdad. La fe es creer en lo que no se ve. Pero tú me estás sintiendo. Eso ya no es fe, es comunión. Y en ese instante, el templo dejó de ser de piedra. Comenzó a latir. Episodio 11, la misa donde nadie dijo amén. La iglesia no anunció esa ceremonia. No hubo campanas. No hubo programa. Pero esa noche, el templo estaba lleno. Llegaron en silencio. Mujeres con labios resecos de callar. Hombres con pecados que jamás confesaron. Ancianos que querían volver a sentir algo. Jóvenes que habían dejado de creer, hasta que la escucharon a ella. Ella no subió al púlpito. No cargaba Biblia. No vestía túnica. Solo un vestido rojo que acariciaba sus caderas como si el Espíritu Santo tuviera dedos. Matías estaba junto a ella. No como sacerdote, como creyente de lo nuevo. La misa comenzó sin palabras. Ella se sentó en el centro del altar. Cerró los ojos y empezó a respirar. Lento, profundo, como si cada inhalación trajera el cielo y cada exhalación expulsara la culpa del mundo. Nadie hablaba, pero todos sentían. Cada movimiento de su cuerpo era una oración distinta. Cada gemido contenido, un versículo no escrito. Cada espasmo, un aleluya que se decía con la piel. Matías se arrodilló. Ella lo miró, y dijo, sin levantar la voz, esta es mi misa, y mi cuerpo es el altar. No coman de él, sientan lo que nace en él. Una mujer en primera fila lloró. Un hombre se desabotonó la camisa sin darse cuenta. Y cuando ella se arqueó por última vez, gimiendo entre dientes un nombre que no era de este mundo, nadie dijo amén, porque ya no había nada que afirmar, solo había que sentir, y quedarse allí, donde el deseo ya no era un enemigo, sino la forma más directa de tocar lo divino. Episodio 12, el día que el placer fue más fuerte que la culpa. El Vaticano no tardó en responder.
Rumores llegaron desde Roma. Un sacerdote ha abandonado la liturgia para entregarse a una mujer que gime en nombre de Dios. Pero ni las cartas ni las amenazas lograron detener lo que ya era más que un escándalo. Era una fe nueva, una misa sin libro, un credo que no se leía. Se sentía. El padre Matías, aún con sotana, caminaba entre los pasillos como si no temiera nada. Porque ya no predicaba, testimoniaba. Y su testimonio tenía un solo altar. El cuerpo de ella. Esa tarde, cuando el sol caía y el viento olía a incienso y sudor. Ella volvió a entrar en el templo. No caminó, flotó. Su mirada iba desnuda. Sus labios no temblaban. Sus caderas hablaban un idioma que no se enseñaba en los seminarios. Todos sabían que venía. Y nadie se fue. Ella se sentó en el altar. Y alzó la voz. Nos enseñaron a temer el cuerpo. A llamarlo tentación. A cerrarlo como si fuera pecado. Se desabotonó lentamente el vestido. Lo bajó hasta la cintura. Y quedó con el pecho al aire. No por provocación. Por libertad. Hoy, este templo ya no responde a la culpa. Responde al gozo. Porque he sentido a Dios en mi clímax. Y Él no me negó. Él gimió conmigo. Las paredes vibraron. Una paloma entró por la cúpula y no se fue. Matías se arrodilló frente a ella. Le besó el vientre como si comulgara con lo eterno. Y susurró: gracias por hacerme hombre antes que cura. Y creyente después del orgasmo. Y esa noche, por primera vez en la historia del templo, el confesionario fue usado para gemir. No para pedir perdón. Episodio 13. El orgasmo que merecía ser canonizado. No hubo campanas. No hubo incienso. Solo una vela, encendida en medio del altar. Y una multitud en silencio absoluto. La iglesia ya no era templo. Era testimonio. Era cuerpo. Era piel consagrada por el deseo que alguna vez fue condenado. Y que ahora era venerado. Ella caminó descalza. Sin miedo. Envuelta apenas en una tela blanca. Como si cada paso desnudara también la historia. Matías la esperaba de pie. No como sacerdote, sino como discípulo de una fe que no se arrodilla, se entrega. Ese día no hubo misa. Hubo revelación. Ella se sentó sobre el altar y abrió un libro. No era Biblia. Era un cuaderno viejo. De tapas gastadas. Allí, con tinta oscura, había escrito cada orgasmo vivido en oración. Cada momento donde su placer se volvió profecía. Cada noche en la que gemir fue más santo que callar. No vine a destruir la iglesia. Vine a recordarle que el cuerpo también es sagrado. Que los gemidos no son enemigos de Dios. Son las formas más honestas de tocarlo. Alguien en la multitud gritó: blasfemia. Pero ella no tembló. Levantó la cabeza. Sus ojos ardían. Si decir que sentí a Dios entre mis piernas es blasfemia, entonces bendita sea la herejía. Y al terminar sus palabras, la vela del altar estalló en luz. Una llama viva, suave, como un beso largo. Y todos, incluso los que dudaban, se pusieron de pie. No para aplaudir, para creer. Porque esa noche, el orgasmo no fue pecado. Fue evangelio. Y ella, la única santa que no pidió ser canonizada. Solo sentida.